Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la sede social de Masesa y a esta sesión de clausura de las sextas jornadas Guadalquivir, un río con mucha historia. Soy Marcos Pacheco Morales Padrón, coordinador del ciclo, y quisiera comenzar reiterando mi agradecimiento a Masesa y a la Cátedra del Agua por su respaldo a esta iniciativa, que un año más nos ha permitido acercarnos al Guadalquivir desde múltiples miradas: histórica, patrimonial, técnica, científica y humana. Permítanme, además, dirigir un saludo muy especial al consejero delegado de Masesa, agradeciéndole su presencia y el apoyo brindado desde el primer momento a estas jornadas. Del mismo modo, quiero dar la bienvenida y agradecer su asistencia a la presidenta de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y al director de la Autoridad Portuaria de Sevilla, instituciones esenciales para comprender la historia, la gestión y el presente de nuestro río. Y llegamos al cierre de este ciclo con un invitado, seguidor y amigo excepcional. Mariano Palancar Sánchez nació en León en 1954 y sevillano de adopción desde hace más de medio siglo. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y ha desarrollado una amplísima trayectoria profesional ligado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, institución en la que trabajó desde 1981 hasta 2024. A lo largo de más de 4 décadas dedicadas al conocimiento y gestión del agua, ha desempeñado distintas responsabilidades técnicas, especialmente vinculadas al estudio de las aguas subterráneas y la hidrología de la cuenca. Entre sus principales aportaciones destaca el diseño y ejecución de las redes de control de aguas subterráneas y superficiales en Doñana, así como el desarrollo de sistemas de seguimiento hidrológico en distintos puntos de la cuenca, contribuyendo con ello, de manera decisiva, al conocimiento técnico de uno de los territorios hidráulicos más complejos y valiosos de nuestro país. Su trayectoria profesional ha estado siempre acompañada de una profunda vocación divulgativa e intelectual, con una mirada especialmente sensible hacia la relación entre Sevilla y su río. Fruto de ese interés son sus conferencias, publicaciones y proyectos expositivos dedicados al paisaje, la transformación urbana y la memoria hidráulica de Sevilla. Es autor de diversas obras, entre ellas Hércules y Sevilla, Andalucía, Sevilla admirada o Nueva teoría de Andalucía, además de haber impulsado proyectos divulgativos como la exposición de la Sevilla inundada a la Sevilla transformada, la Corta de la Cartuja y Mariano Palancar y Sevilla se abrió al río, dedicada a uno de los grandes episodios de transformación contemporánea del Guadalquivir a su paso por la ciudad. Su intervención de esta tarde supone además una magnífica forma de cerrar estas jornadas, con la mirada de quien conoce el río desde dentro, desde la ingeniería, desde el territorio y desde la experiencia acumulada durante décadas de trabajo al servicio del Guadalquivir. Estimado Mariano, quiero trasladarte mi agradecimiento personal por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta clausura. Gracias también por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia y tu particular visión sobre el río y su papel en la transformación de Sevilla. Sin más, les dejo con su conferencia. Muchas gracias. Resultan abrumadoras las palabras que me acaban de decir. Se conocen mi vida casi mejor que yo. No sé dónde has buscado tanta información. Os doy las gracias a todos, a las autoridades, a los amigos, a los vecinos y a los amigos de los amigos que también han venido. Voy a tratar de empezar. Espero que os guste lo que voy a contar. En definitiva, el resumen de todo lo que voy a contar es un homenaje a Mariano Palancar Penella,
que fue director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Hoy la Confederación está aquí representada por su presidenta, su directora, el comisario, el exdirector Juan Saura, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Agustín Argüelles, que ahora mismo no le veo, pero está por allí también. Y, en fin, que es un organismo importantísimo en la vida de Mariano Palancar. Como ha comentado Marcos, todo esto nace de una exposición que se hace en la Fundación Cajasol en enero y que se llamó De ciudad inundada a ciudad transformada. Y Sevilla se abrió al río. Este fue el cartel de la exposición. Y quería decir que el consejero, el consejero delegado de Masesa, don Manuel Romero, fuimos a verle un día para exponerle el proyecto expositivo que Juan Saura pensaba que debía transformarse en un libro para conocimiento del público en general, y Manuel Romero tardó 5 minutos en comprender la importancia de lo que le estábamos contando y apostó decididamente por la empresa de editar un libro. Este proyecto tiene varios padres, que son los impulsores iniciales de la idea. Luis Moral, que no ha podido venir, que fue decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y gran empresario. Juan Saura, que fue director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante muchos años y que, por cierto, en las próximas jornadas que hagas, invítalo como ponente porque es la persona que mejor conoce el Guadalquivir. Y José Luis Manzanares, que tampoco ha podido venir, autor del Puente del Cachorro y fundador de Ayesa. Esas 3 personas se reúnen un día y me convocan a mí y me dicen: Mariano, tu padre se merece un homenaje. Vamos a pensar en algo. Y se nos ocurrió hacer una exposición sobre la Corta de la Cartuja, que es quizás la obra más emblemática de su carrera y además se sitúa en Sevilla. Este era mi padre, que falleció en el 2020, y esta es la Corta de la Cartuja, una maqueta de la Expo donde se ve el río antiguo, ¿no? Donde se ve el río antiguo próximo a la ciudad, y la Corta de la Cartuja, una línea recta, alejada de... Hola, Ana, te estábamos esperando, la vicedecana del Colegio de Caminos. Pues era la obra de la Corta de la Cartuja. Este mensaje os puede parecer un poco sorprendente: el secreto mejor guardado de Sevilla. ¿Y cuál es el secreto mejor guardado de Sevilla? Pues el secreto mejor guardado de Sevilla es que Sevilla se ha venido inundando desde su fundación prácticamente año tras año desde el inicio. Aquí tenemos las inundaciones recogidas en la época árabe. En la primavera del 1011 se señaló por una gran avenida del Guadalquivir que produjo varios millares de víctimas. En el 1168, el año de la gran inundación de Sevilla, que dice Saíba Sala, que mandó Yusuf construir las murallas para proteger a la ciudad. Y vamos a hacer un pequeño recorrido que yo no sé si os impresionará tanto como me impresionó a mí, y le impresionó a Manuel Romero, y le impresionó a mucha gente. Vamos a hacer un recorrido por el río, donde están fijadas los años
de las inundaciones. Vamos a poner un poquito más grande para que se vea mejor. «1297, 1302, 1330, 1353, 1383, 1402». Voy señalando en esta lámina un resumen de las cosas que pasaban, ¿no? Pero lo importante ahora mismo es fijarse en los años, sin parar, es una continua inundación. Sevilla ha estado inundada a lo largo de toda la vida. En el año 1626, que fue el año del diluvio, el año 1522, voy a hacer referencia también, porque el año 1522 hubo una inundación tan grande que dio lugar a una poesía que luego veremos que se llama Queixas de Sevilla. Terminamos en esta parte en el 1629. Y seguiríamos, pero para no alargar demasiado nos llegamos al siglo XX, llegamos a 1916, 17, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 48, 52, 58, 1960, 61, 62, 63. En todos esos años hubo inundaciones en Sevilla. Y lo saben poca gente. Ahora ya podemos decir que lo sabemos algunos más. Joaquín Guichot, que fue quizás el cronista más famoso de la ciudad, lo llamó narración horrible. Más de 129 inundaciones registradas entre el año 849 y 63. Una inundación cada 8 años. Porque el Guadalquivir puede ser romántico y hermoso en ocasiones, pero también es ese formidable enemigo que invade furioso las calles y las plazas de Sevilla, difundiendo el espanto en sus moradores y amenazando sumergirla en sus aguas. Pues bien, todo esto era desconocido hasta que un señor que se llama Francisco de Borja Palomo, he puesto Paloma, perdón, que presenció en directo la devastadora inundación de 1876, que fue catedrático universitario y asistente del ayuntamiento, se dedicó a recopilar en los archivos municipales. Y se sorprendió por lo hallado. Y escribió en el prólogo: «Hemos escrito un libro histórico, sin conciencia de lo que emprendíamos». Esto es muy interesante, porque ni él mismo esperaba encontrar este cúmulo de información, este cúmulo tan impresionante de inundaciones. Termina diciendo: «Hemos dado a conocer lo que ignoraba la mayoría de sus habitantes». Javier Sanz Larumbe fue un ingeniero de caminos que realizó el proyecto de defensa contra las inundaciones de la ciudad de Sevilla. Y fijaros lo que escribió: «La única manera de defender eficazmente a Sevilla contra las inundaciones consiste en levantar la ciudad, poniéndola más alta que el nivel alcanzado por el río en sus mayores crecidas, de modo que las aguas de lluvia vayan directa y naturalmente al Guadalquivir». Una idea impresionante, ¿no? Sin embargo, dice: «Esto que parece irrealizable puede conseguirse sin dificultad. Pensemos lo que ha propuesto y por qué lo ha propuesto. Porque cuando él, al hacer el proyecto de defensa de las inundaciones de la ciudad de Sevilla, lee el libro de Borja Palomo y dice:
me sorprende que no se haya hecho ya. Es que hay que leerse el libro para darse cuenta de lo que es esto. Bien. El Sevilla y el Betis nunca se han llevado bien. Pues bien, en 1522 un poeta escribe las quejas de Sevilla y le dice al Betis: «Oh duro Betis, siempre has rechazado mis amores y tu amor ha sido siempre grato para mí. Fluyes por nuestros lugares y lo que tú arruinas sin que yo te lo estorbe, lo restituyo luego a mis expensas». Y el Betis contesta: «Dícesme que corro por lugares y tierras tuyas. Sábete, si lo ignoras, que esta tierra no fue tuya, sino mía. Por esta esponjosa arena me extendía yo otras veces, en los tiempos en que aquí no había habitantes». ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ciudad ocupó los terrenos por donde circulaba el río, y el río, como muy bien dice Juan Saura, en ocasiones saca las escrituras. Vamos a hacer un repaso por la literatura, la pintura y la fotografía para comprender lo que eran las inundaciones. Acabamos de ver una poesía de 1522. Esta es la carta que Rodrigo Caro le escribe a Quevedo por la inundación de 1626. «No es posible decir lo que esta noche pasó en Sevilla, y todas las descripciones y encarecimientos serán muy cortas». Esta lámina preciosa es de Sánchez Perrier y se guarda en el Museo del Prado, la Alameda inundada. Este cuadro también espectacular es de García Ramos y nos muestra la Alameda inundada, porque la Alameda era un antiguo curso del río. Y este cuadro, propiedad de Juan Saura, que nos lo prestó para la exposición, nos muestra a los sevillanos circulando en barca por las calles. Esta foto me parece muy interesante. Esta es la esquina de la calle Torneo. Pero fijaros que el agua va desde el borde de la calle Torneo hasta el borde del Aljarafe. Ese es el Guadalquivir, en una avenida. Está otra vez la Alameda de Hércules. Este es el rey Alfonso XIII visitando Sevilla con motivo de una inundación. Estos son los sevillanos, tan acostumbrados a las inundaciones que no perdían sus costumbres y rezaban la misa. Y esta otra foto que también es interesante porque nos muestra, por un lado, el puente de San Telmo, nos muestra el nivel de agua que llevaba el río. Iba casi rozando el puente. Pero nos muestra también los Remedios antes de que fuera el barrio de los Remedios. ¿Por qué no se construía allí? ¿Por qué no se desarrollaba? Pues porque se inundaba completamente. Hicimos un vídeo para simular
lo que era una inundación. Desde el principio de los tiempos... Un momentito, quería parar. Esta lámina es una lámina impresionante que muestra a la Sevilla de 1519. Como veis, completamente amurallada. Porque la muralla no solamente servía a Sevilla para defenderse de los que osaban atacarla, sino que servía también para defenderse de las inundaciones. El iracundo Guadalquivir se había convertido en el principal enemigo de Sevilla, y la muralla como el medio idóneo para defenderse de tan temible y poderoso adversario. En las frecuentes avenidas el río aumentaba su caudal y el nivel de las aguas subía. Cuando el agua se acercaba a las puertas de la muralla, se colocaban tablones de madera en las ranuras colocadas a los lados. El postigo del aceite nos ha dejado una muestra. En los casos que el agua seguía subiendo, la ciudad entraba en pánico. Un equipo similar al de los bomberos se encargaba de cerrar a cal y canto las puertas amenazadas con todo lo que encontraban: tablones, colchones, otras puertas traídas de iglesias. Se cerraban y calafateaban impermeabilizándolas como se hace con los barcos. También era preciso cerrar los desagües de la ciudad al río, por lo que todo el agua de lluvia permanecía dentro, inundando la ciudad. La gente asustada acudía a las iglesias para rezar y pedir que aquello acabara. Se organizaban plegarias, se sacaban a los santos en procesión, la angustia crecía por momentos. En algún caso el agua pudo tocarse con la mano desde lo alto de la muralla. Rodrigo Caro le cuenta así a Quevedo lo que ocurrió en 1626. Ya los husillos, que son los desaguaderos de la ciudad, estaban tapados y prevenidos. Cerráronse y calafateáronse las puertas que miran al río, desde la Almenilla hasta el postigo del aceite y carbón, junto a la Torre del Oro. No debió de ser esto con la precaución y vigilancia que tan poderoso enemigo había menester. Y así, el sábado dicho, a medianoche, creciendo soberbiamente, acometió a las murallas y puertas de la ciudad, y hallándola del arenal con flaco reparo, la rompió y entró con gran ímpetu en la ciudad, y sin dar lugar a que nadie o muy poca gente se pusiese en salvo, anegó cuanto hay desde la puerta de Jerez hasta la de la Macarena. Es decir, una tragedia. Y además, si os fijáis, un sábado y a medianoche, para sorpresa de todos. Bien, cuando Borja Paloma termina de escribir el libro, le escribe al alcalde y le dice: «Quiera el cielo que mis humildes reflexiones, dolorosamente acreditadas por recientes desgracias, sirvan para estimular a vuestra excelencia a fin de que no levante mano del asunto más importante, que exige atención asidua, celo diligente y constancia incansable, el de librar a Sevilla de las inundaciones, o al menos disminuir sus estragos». He dedicado una parte importante de la conferencia a las inundaciones, cuando el título es un homenaje a Mariano Palancar Penella, porque solamente se entiende la grandeza de la obra de la Corta de la Cartuja que le hizo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir si se entienden los problemas por los que pasaba Sevilla y que la obra de la Corta de la Cartuja los libera. ¿Y por qué se inundaba Sevilla? Pues Francisco Morales Padrón, que es abuelo de Marcos, nos lo dice en 4 líneas. Hay que ser un genio. En el principio fue el mar. En el principio
fue el mar. El mar Atlántico y el mar Mediterráneo se comunicaban por un canal que coincide con el valle del Guadalquivir. Hubo unos movimientos orogénicos que hicieron que se levantara Cazorla y eso separó las aguas que vertían al Mediterráneo de las que vertían al Atlántico. Y poco a poco fue naciendo el río. Luego se hizo la llanura, luego el golfo y luego el río. Bien. Esta es la ciudad antigua, el río, la dársena del Guadalquivir. En rojo, lo que se supone que es la ciudad romana amurallada. Y digo que se supone porque hasta hace 4 años se desconocía por completo ningún vestigio de muralla romana. Y el único vestigio, el único hallazgo de muralla romana que se ha encontrado está situado en la plaza de San Francisco. ¿Y por qué la muralla iba por la plaza de San Francisco? Pues porque el río pasaba por la Plaza Nueva. En la Plaza Nueva se encontraron barcos, cuando hicieron las obras del metro se encontraron restos de embarcaciones. Pues bien, los últimos hallazgos históricos nos dicen que este río no era un brazo, era el río Guadalquivir y que estuvo circulando como cauce principal hasta el siglo XI. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XI cambia de forma natural y se va al cauce que conocemos hoy como la dársena. ¿Y qué hacen los árabes? Pues dicen, vamos a aprovechar y vamos a construir sobre estos terrenos que se han quedado liberados. Pero esos terrenos que quedan liberados mientras al Guadalquivir no se le hinchan las narices. Vale, pues vamos a pasar ya. Este es el plano de defensa de Sevilla, el plano del proyecto de defensa de Sevilla contra las inundaciones que hizo Javier Sanz Larumbe. El plano es de 1900. Y nos vamos a fijar en esta línea que lo que pretende es reabrir el cauce a la madre vieja del Guadalquivir. Es algo muy parecido a la Corta de la Cartuja. Es un canal rectilíneo que coincide prácticamente en su trazado con la Corta de la Cartuja. Estamos en 1900. Desde 1900 a 1963 se suceden 21 inundaciones, pero no se hace la obra de la Corta de la Cartuja. Tuvo que venir Mariano Palancar Penella, director de la Confederación Hidrográfica, para darse cuenta del problema que existía y tomar las riendas del asunto. Visita, recién llegado a Sevilla, visita el meandro de San Jerónimo y dice: la amenaza del río en la curva de San Jerónimo era verdaderamente preocupante. A mí aquello me produjo escalofríos. Y decide que la obra más importante que tiene que hacer la Confederación es la Corta de la Cartuja. Aquí una secuencia histórica de cómo avanza, nos lo vamos a saltar porque vamos un poquito tarde de tiempo. Esta es la sección, vamos a ampliarla un poco.
la sección del nuevo cauce que se proyecta. Es una obra faraónica, son 6 kilómetros de longitud, son 240 metros de anchura, una profundidad que va desde la cota +7 a la -6, 13 metros, y es un muro de defensa de un terraplén compactado de tierras que va desde la cota 7 a la cota 12, es decir, 5 metros de altura. Ese muro, no sé si sabéis por dónde discurre, es el que discurre en la avenida de Carlos III, separando lo que es la zona de la Expo con lo que es el río. Pues la avenida de Carlos III es el muro de defensa que se proyectó, que se ejecutó con la obra de la Cartuja. No sé si ha venido Juan Cañadas. Sí, ha venido Juan Cañadas, que está allí al fondo, no te veía. Juan Cañadas fue el jefe a pie de obra y en el libro que vamos a hacer nos cuenta de forma detallada toda la historia de la obra. En el año 69 se termina el proyecto y en el 82 se terminan las obras. Esto es interesante porque aquí recogemos la evolución de las obras del Guadalquivir. Este es un plano de 1890 del Ejército, donde hoy el río está virgen. En 1926 se termina la corta de Tablada, que es esta línea azul. En el año 48 se hace la corta de Triana, que es esta línea azul, que es la que verdaderamente sirve para defender a Sevilla aguas arriba del tapón de Chapina. El tapón de Chapina se construye algún año después, con lo cual el agua que viene por el Guadalquivir se desvía y no entra en la ciudad. Pero todo esto sigue estando sin defenderse. Y la Corta de la Cartuja en 1982 construye esta línea azul que ya deja a Sevilla completamente libre de inundaciones. ¿Quién era Mariano Palancar? Pues como hemos dicho, un ingeniero de caminos, director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero hay un detalle curioso. Es nieto del compositor Maestro Penella, el autor del Gato Montés y de 100.000 obras más, pero la más conocida es el Gato Montés. Y cuento esto porque en la personalidad de Mariano Palancar había un fondo de humanismo muy importante. Es decir, no era un ingeniero centrado en la técnica, sino que era un ingeniero con visión global de los problemas. Aquí vienen relatados todas las cosas importantes. Quizás podemos destacar la creación del Club Social de Empleados en 1975, que es un modelo de club, es decir, él pensaba en los empleados. La redacción y edición del libro Guadalquivires, que es una enciclopedia del río Guadalquivir. Fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla, fue presidente de Tusán y presidente de Masesa también. Tuvo que lidiar con la sequía del 95. Y vamos a ver lo que os explicaba antes de que el pensamiento de Mariano Palancar iba por delante e iba por encima de los problemas técnicos. Estaba ejecutándose la obra. Y él piensa, con mucha razón, que cuando se termine la Corta de la Cartuja, pues van a quedar unos terrenos entre el nuevo cauce y la ciudad que van a quedar libres de inundaciones. No se van a inundar, terrenos rústicos que no se van a inundar. ¿Qué va a suceder con ellos? Pues lo mismo que pasó con los remedios, una especulación y un crecimiento desaforado. Y entonces él piensa que eso no debe ser. ¿Y cómo lo evita? Pues se va a hablar con el ministro de la Vivienda y le convence para que expropie los terrenos. Esos terrenos
pasan a ser públicos y luego veremos cómo por ser públicos pues suceden las cosas que suceden, que no hubieran sucedido si no hubieran sido expropiados. En 1973 el ayuntamiento tiene que pagar una parte importante de la obra de la Corta de la Cartuja. La Confederación le propone varias soluciones al ayuntamiento para que elija una de ellas y elige la más barata. Elige la más barata porque está muy mal de dinero. La más barata consiste en cegar el río, en echar la tierra de la excavación del nuevo cauce en lo que es el río que hoy vemos en la calle Torneo, en cegar ese cauce. Y el ayuntamiento lo aprueba en pleno, aunque hoy nos parezca sorprendente. Entonces, Mariano Palancar Penella le parece que no es la solución más aceptable para una ciudad como Sevilla y lucha en el ministerio hasta conseguir que el ayuntamiento no tenga que pagar un duro por la obra de la Corta de la Cartuja. Cuando lo consigue, el ayuntamiento cambia de opinión. Pues si no tengo que pagar un duro, ya no quiero que me echéis las tierras en el río, llevároslas donde queráis, pero no me las echéis aquí. Y eso ocurre en 1977. Es decir, que si hoy, cuando nos asomamos a la calle Torneo y vemos un río precioso, pues ese río precioso lo tenemos ahí gracias a las gestiones que Mariano Palancar Penella hizo ante el ministerio. Y otra cosa importante, y leo textualmente de Mariano Palancar. Aunque pueda parecer exagerado, creo que la Expo del 92 fue posible gracias a disponer de un espacio ideal que existe gracias a la Corta de la Cartuja. Es decir, esos terrenos eran públicos. En el libro que se va a editar gracias a Emasesa, hemos contado con un colaborador especial que fue el arquitecto que le encargaron hacer el proyecto de Sevilla como sede para la exposición, para luchar contra Chicago. Y allí cuenta cómo estaban buscando una sede para colocar la Expo y no encontraban ningún lugar adecuado hasta de que pronto les dijeron, pues si allí al lado del río tenéis 400 hectáreas vírgenes y públicas, que podéis hacer lo que queráis. No se lo pensaron más y eligieron la Cartuja como sede de la Expo. Entonces, cuenta mi padre, cuando en 1987, al tratar de la futura Expo 92, un destacado político manifestó que los terrenos de la Corta de la Cartuja eran un don de la providencia, pensé que había que tomarlo como una metáfora o licencia poética, porque la disponibilidad de esos terrenos fue fruto del esfuerzo de muchas personas. Yo pensaba que la providencia tenía nombre, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y por último, Mariano Palancar Penella creó la Comisión Coordinadora de las Obras, una comisión importantísima porque allí se afectaba a Renfe, se afectaba a carreteras, se afectaba al ayuntamiento, se afectaba al puerto. Entonces allí se trató el levantamiento de la red ferroviaria y se aprobó. Mariano Palancar Penella estaba tan contento, tan convencido de la obra que había hecho, era muy importante, que decidió escribir una poesía. ¡Ay, río Guadalquivir, qué bien pareces cuando besando Triana nos estremeces! Por la mano del hombre, un hombre anónimo, has perdido la curva de San Jerónimo. Y ahora discurres recto y enhebras puentes, como en Cazorla, niño,
unías fuentes. ¡Ay, viejo Betis! Yo sí confío en que Sevilla quiera al nuevo río. Bueno, y no me resisto a poner su legado vital. Esto nos lo encontramos en unos papeles después de su fallecimiento, no nos lo había contado. Pero me parece, es como una lección para todos. De niño respeté a mis mayores. En el trabajo respeté a mis jefes y a mis subordinados. He respetado a mi mujer, que es además la persona a la que más quiero. He respetado a mis hijos y, en resumen, respeto a la persona, tanto si es humilde como poderosa. Fijaros qué palabras en el mundo en que vivimos hoy. He procurado ser en mi vida coherente conmigo mismo. He dicho lo que pensaba y he actuado de acuerdo con lo que decía. No he tenido nunca obsesión por el dinero. No he hecho mal a nadie conscientemente y no guardo rencor por agravios recibidos. Creo que es una lección de vida muy interesante. Y cuento también esto porque es una frase que dijo en una conferencia y que luego se sorprendió porque recibió numerosas felicitaciones de gente que le decía: me ha encantado lo que has dicho. No debemos trabajar pendientes solo del dinero. Hay otros valores más importantes, como el trabajo bien hecho, la responsabilidad, el servicio a la sociedad y el respeto a las personas. Por eso decía que ser nieto del maestro Penella le había aportado ese grado de humanismo. Ay, un momentito. Bueno, pues como consecuencia de la obra de la Corta de la Cartuja, ocurre algo trascendental, y es que Sevilla ya no teme al río. Y eso dio lugar hasta 1990, esta tapia de la calle Torneo separaba Sevilla del río. Los sevillanos desconocían que detrás de esta tapia circulaba el río Guadalquivir. Detrás de esta tapia se escondían las vías del tren. En 1990 se derriba la tapia que escondía el río. Solo unos meses después de la caída del muro de Berlín. Se derriba porque ya no cumple su misión. La obra de la Corta de la Cartuja ha alejado el peligro de inundaciones. Ahora las aguas circulan alejadas de la ciudad. Sevilla ya no teme al río y por ello Sevilla se abre al río. Sevilla experimenta la mayor transformación urbanística reciente. Eliminado su miedo al río, decide disfrutar de él. Sevilla se convierte en una balconada volcada a su río, ideal para pasear, para el ciclismo, adornado con bellísimos y amplísimos paseos fluviales ajardinados, inmensas terrazas donde disfrutar. Una lámina de agua ideal para el piragüismo, una vegetación exuberante, una lámina de agua tranquila y relajante, un paraíso para la contemplación de vistas hermosas. Y en medio de todo ello, el arte de la ingeniería. Puentes fantásticos. Puentes soñados como el del Cachorro del ingeniero de Triana, José Luis Manzanares, que logró convertir su sueño en realidad. O como la pasarela de la Cartuja, el puente más esbelto del mundo. Puentes insólitamente bellos como este de la Barqueta, en el que resalta la belleza de la geometría. O el colosal e ingrávido puente de Calatrava, que reta la gravedad con sus 140 metros de altura, más alto que la Giralda. Este balcón fantástico por el que Sevilla se asoma a su río amado
es un lugar privilegiado para enamorarse de esta ciudad, en cualquiera de sus atardeceres de ensueño. Bueno, pues si Sevilla se abre al río es porque se hace la obra de la Corta de la Cartuja, porque Sevilla ya no teme al río. Si se celebra la Expo es porque los terrenos eran públicos, fueron expropiados. Y si vemos ese cauce precioso de la dársena hoy día es porque no se cegó. Es un homenaje a Mariano Palancar Penella, pero es un homenaje también al organismo, a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Él solo no podía hacer estas cosas, tenía un equipo fantástico. Uno de ellos era Juan Cañadas, que allí nos... Bien. Antonio Barrio Nuevo, que también está por aquí, comenta de esta manera esa transformación. Ese tramo del río que en aquella fecha cronológicamente cercana se proyectaba a colmatar, se ha convertido, una vez abierto a la ciudad, en el legado de mayor importancia de cuantos ha dejado la Exposición Universal de 1992. Y este detalle, que no es menor, del alcalde que decidió no cegar al río, Fernando Parias Merri, en 1977, fijaros lo que dice, en 1977. La eliminación de las vías férreas existentes en las márgenes del río, contigua a la calle Torneo, reordenándose el sector sobre la base de conseguir un cómodo acceso al río en aquella zona, el cual puede recuperarse para actividades culturales y recreativas, aparte de conseguir una inédita imagen visual de la ciudad en su fachada oeste de inapreciable valor estético. Pensemos que cuando Fernando de Parias Merri dice eso, lo que había allí eran unas vías de tren y una tapia que impedían ver el río. Es decir, que supo ver el futuro, supo ver el potencial que tenían aquellas actuaciones. Bueno, Francisco de Borja Palomo, que es el hombre que mejor ha entendido las inundaciones de Sevilla, termina diciendo: el municipio que esto logre, el de librar a Sevilla de las inundaciones, alcanzará el más envidiable de los lauros, y los nombres de sus individuos se grabarán en mármoles eternos para transmitir a la posteridad su gloria. Le parecía algo importantísimo. Pues bien, don Manuel Romero, el consejero delegado de Masesa, que ha tenido la gentileza de asistir a esta conferencia, ha cumplido el deseo de Borja Palomo, el de grabar su nombre en un mármol eterno. El nombre de Mariano Palancar Penella quedará grabado en el libro que estamos preparando para la posteridad. Desde aquí le doy las gracias. Y ya termino. Buenas noches. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Buenas noches.
Buenas tardes, mi nombre es Raúl Herrero y soy el jefe de Formación y Cátedra del Agua de Masesa. Hoy finaliza este apasionante ciclo de conferencias sobre el río Guadalquivir. Pero antes de que nuestro consejero delegado, don Manuel Romero Ortiz, realice la clausura solemne del acto, vamos a proceder a la entrega de una figura conmemorativa a cada uno de los ponentes que han participado en esta jornada de manos del consejero delegado. Por favor, Manuel. Por favor, que suba al estrado Marcos Pacheco Morales Padrón, historiador y participador organizador del evento, por su conferencia titulada La pérdida del sentido fluvial de Sevilla, del río a la dársena. Ignacio Luis Rivero Moreno, responsable de Documentación Gráfica y Archivo Técnico del Departamento de Sistemas de Información Geográfica de Masesa, por su conferencia La cartografía del Guadalquivir en el Archivo Técnico de Masesa. Carmelo Scott Muñoz, jefe de Limnología de Masesa, por su conferencia Algunas notas sobre la ecología de la dársena del Guadalquivir, las especies exóticas invasoras. Y a nuestro conferenciante de hoy, Mariano Palancar Sánchez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la conferencia expuesta con título De ciudad inundada a ciudad transformada, y Sevilla se abrió al río. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta clausura de estas cuatro jornadas tan interesantes. Y bueno, pues especialmente quiero dar las gracias y agradezco el interés a los que han asistido a todas las conferencias, sobre todo los que han asistido a las cuatro. Me hubiera gustado a mí haber asistido a alguna más, pero me ha sido imposible, pero bueno, sé que se ha aprovechado. Comenzaron a principios de mayo y no han reunido prácticamente todo el mes de mayo. Esta conferencia y, sobre todo, la generosidad de los cuatro ponentes que acabamos de nombrar han compartido su conocimiento y nos han permitido profundizar en la relación de Sevilla con su río, con el río Guadalquivir, del pasado, del presente y del futuro, a través de una visión integral que nos ha hecho comprender cómo el Guadalquivir es un elemento vertebrador del desarrollo urbano de Sevilla. Pero también quiero agradecer a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por su colaboración en esta jornada, representada por su presidenta, Gloria, por el comisario de Agua, Alejandro, y por su directora técnica, Nuria, que nos acompañan aquí las tres. También quiero nombrar y agradecer su presencia al director del puerto, Ángel, y a la vicedecana del Colegio de Ingenieros de Camino, Ana Choclano. Esta colaboración también, esta jornada ha sido posible también gracias a la colaboración del operador logístico del puerto de Sevilla, Servitrade, que han hecho posible junto con la Confederación esta jornada. Y, por supuesto, el organizador, Marcos Pacheco, que junto a la Cátedra del Agua de Masesa han logrado que este ciclo de conferencias refuerce la relación con esta empresa pública del agua. Desde la Cátedra del Agua
proporcionamos actividades docentes, divulgativas y de investigación vinculadas con la realidad, la problemática y la perspectiva del agua para contribuir a la generación del conocimiento de todas las áreas del ciclo integral del agua. Pero además, la Cátedra del Agua, que está constituida por EMACESA y la Universidad de Sevilla, potencian la gestión del talento y la formación y constituyen un motor en la transformación cultural y en la transformación digital de nuestra empresa, de nuestra sociedad, del sector y de toda la sociedad en su conjunto. Estas jornadas, que hoy concluyen, forman parte de estas actividades que se han centrado, en este caso, en poner de relieve el protagonismo del río Guadalquivir en la construcción de Sevilla. Para ello se ha realizado un recorrido que ha ido desde la historia, la ingeniería hidráulica, la cartografía y los retos ecológicos actuales. La primera de las conferencias, titulada La pérdida del sentido fluvial de Sevilla, del río La Dársena, 1903-53, estuvo a cargo del historiador Marco Pacheco, quien nos explicó cómo las decisiones urbanísticas e hidráulicas del siglo XX redefinieron la identidad fluvial de la ciudad. La segunda conferencia, cuyo título fue La cartografía del Guadalquivir en el Archivo Técnico de EMACESA, y con ella el responsable de la documentación gráfica y el archivo histórico de EMACESA, Ignacio Luis Rivero, describió nuestro archivo técnico-histórico, que cuenta con más de 16.700 planos y mapas. Además, destaco el compromiso de EMACESA con la conservación del patrimonio cartográfico como herramienta clave para interpretar la memoria hidráulica de Sevilla. La tercera conferencia, algunas notas sobre la ecología de la dársena del Guadalquivir, la especie exótica invasora, estuvo a cargo del jefe del Departamento de Limnología de EMACESA, Carmelo Scott, quien analizó los desafíos ecológicos actuales del río, centrando su atención en el impacto de especies invasoras y en la necesidad de preservar el equilibrio de este ecosistema urbano. Y la última, que hemos tenido la suerte de disfrutar ahora, ha sido la conferencia de Mariano Palancar, al cual felicito por su conferencia, de la ciudad inundada a una ciudad transformada, y Sevilla se abrió al río. Bien, como decía Mariano, que vino a verme y en 5 minutos le dije que para adelante con el libro, entre otras cosas porque acabamos de aprobar las tarifas, las nuevas tarifas. Pero, bueno, la verdad es que, me parece que es una gran oportunidad echarle un vistazo a nuestro futuro, echarle un vistazo a nuestro pasado para pensar en nuestro futuro. Entonces, bueno, aprovecho la presencia de la presidenta del Guadalquivir, porque nos quedan, el río, Sevilla está defendida del río, digamos que bastante bien. Luis hace así, pero bueno, hay una defensa muy importante, tenemos otros problemas, tenemos otros pequeños ríos, como el Tamarguillo, y por tanto son retos que tenemos que abordar ahora en el presente para que en el futuro por lo menos se reconozca nuestra labor. Insisto, son muchos proyectos los que tenemos pendientes y que no podremos llevar a cabo en la ciudad de Sevilla, seguir defendiendo las inundaciones sin la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pues bien, este viaje en 4 miradas sobre el río, como enunciaba el subtítulo de la jornada, ha sido una edificante singladura que nos ha dado la oportunidad de descubrir 4 tesoros de incalculable valor, 4 conferencias donde historia, técnica y ciencia han dialogado para ofrecernos una visión completa de la relación del Guadalquivir con Sevilla y con su empresa de agua. De nuevo, muchas gracias y ojalá que pronto, también aquí en esta, que sea vuestra casa, que es vuestra casa, nos veamos. Muchas gracias.